6 años intacta, 6 años completos sin que ningún hombre la tocara de verdad, hasta aquella noche maldita en que su novio la apostó en una mesa de dados en un casino clandestino de Polanco. El rival ganó y se inclinó sobre ella susurrando con voz grave que le erizó cada vello del cuerpo. Ahora eres mía por 6 meses, 1 mes por cada año que él esperó. Pero antes de sumergirte en esta historia que va a remover algo profundo en tu pecho, quiero que hagas algo por mí. Escribe en los comentarios desde dónde me estás viendo. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Guadalajara, Monterrey, Puebla, Miami, Los Ángeles. Necesito saber de dónde viene cada persona que va a acompañarme en este relato que te va a cambiar la forma en que entiendes el amor verdadero, la curación y la segunda oportunidad. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Dale clic al botón rojo de suscripción y activa la campanita porque esta historia que voy a contarte no es como las demás. Esta historia es real en su esencia más cruda. ¿Listo? Entonces vamos allá porque lo que viene te va a dejar sin palabras. El consultorio de la doctora Morales olía a lavanda. Era un aroma sutil, casi imperceptible, diseñado para calmar los nervios de pacientes que llegaban cargando traumas que pesaban más que cualquier bulto físico. Pero Lucía Santillán no se sentía calmada. Nunca se sentía calmada en aquel lugar, aunque llevara 3 años visitándolo religiosamente cada jueves a las 4 de la tarde. El reloj en la pared marcaba las 4:13 de aquella tarde de octubre en la Ciudad de México. Afuera, el tráfico de insurgentes rugía como una bestia sin control. Claxones, motores, el grito ocasional de algún vendedor ambulante. Pero dentro de aquel consultorio, en el tercer piso de un edificio art deco de los años 40, todo era silencio y paz artificial. Las paredes color marfil, los cuadros abstractos que no significaban nada pero que costaban una fortuna. El sillón de cuero italiano donde Lucía se sentaba siempre en la misma posición, piernas cruzadas, manos en el regazo, espalda recta, como si una vara invisible la sostuviera. A sus 26 años, Lucía era hermosa de esa manera que hace que la gente voltee en la calle, pero que ella misma no podía ver cuando se miraba al espejo. Cabello negro largo hasta la mitad de la espalda, ojos café oscuro, con pestañas naturalmente rizadas que las mujeres pagaban fortunas por conseguir con extensiones, piel morena clara que se doraba con el sol sin quemarse nunca, labios carnosos que nunca había besado a un hombre con verdadera pasión, cuerpo delgado pero con curvas en los lugares correctos, altura promedio, 1,65, manos delicadas con uñas siempre cortas porque tenía el mal hábito de morderlas cuando la ansiedad apretaba demasiado fuerte. La doctora Patricia Morales tenía 62 años y una expresión maternal que hacía que sus pacientes se sintieran seguros incluso cuando estaban desenterrando los peores momentos de sus vidas. Cabello gris cortado en un bob elegante, lentes de montura delgada, suéter de cachemira color beige, collar de perlas discreto, la típica imagen de la terapeuta exitosa de Polanco que cobraba 3.500 pesos por sesión de 50 minutos. Estabas contándome sobre la pesadilla de anoche, dijo la doctora con voz suave mientras tomaba notas en su libreta de cuero. Lucía tragó saliva. La pesadilla. Siempre la misma maldita pesadilla desde hacía 6 años. 6 años que parecían 60. Estaba en la fiesta otra vez, doctora. La voz le salió ronca como si tuviera arena en la garganta. La fiesta de bienvenida de primer semestre en la UNAM. Acababa de entrar a la Facultad de Psicología. Estaba tan emocionada. Mis papás habían hecho un sacrificio enorme para pagarme la colegiatura de la prepa privada que me preparó para el examen de admisión. Fui la primera de mi familia en entrar a la universidad. Mi mamá lloró el día que salieron los resultados. Mi papá me compró un vestido nuevo para esa fiesta, color vino, manga corta. Llegaba un poco arriba de la rodilla. Nada escandaloso,
pero me hacía sentir bonita, adulta, lista para empezar mi nueva vida. Cerró los ojos y las imágenes llegaron como siempre llegaban, nítidas, vívidas, como si no hubieran pasado 6 años, sino 6 horas. La música atronadora que hacía vibrar el piso de la casa en Coyoacán, donde se hacía la fiesta. Reggaetón, banda, electrónica, todo mezclado en un caos sonoro que mareaba. El olor a cerveza derramada y cigarros y sudor y perfumes baratos que las chicas se bañaban pensando que las hacía más sofisticadas. Luces de colores, verde, azul, rojo, amarillo, transformando los rostros en máscaras extrañas, cuerpos apretados bailando, gente gritando para poder escucharse, el calor sofocante de demasiadas personas en un espacio diseñado para la mitad. Lucía tenía 20 años entonces, 20 años y una inocencia que sus amigas de la prepa privada de Tlalpan ya habían perdido hacía tiempo, pero que ella conservaba celosamente, no por moralidad o religión, simplemente porque nunca había conocido a alguien que le hiciera querer perder esa inocencia, hasta aquella noche, hasta que lo vio a él, Rodrigo Inclán, estudiante de 5º semestre, casi terminando la carrera, guapo de una manera que parecía diseñada para romper corazones, alto, 1,85 fácilmente, piel morena, cabello negro con ese corte que los chavos ricos usaban entonces, rapado a los lados y largo arriba con gel, formando un copete perfecto, ojos color miel que brillaban bajo las luces estroboscópicas, sonrisa de comercial de pasta de dientes, mandíbula marcada, cuerpo atlético que se notaba incluso bajo la camisa de botones blanca que llevaba remangada hasta los codos, presidente de la sociedad de alumnos, capitán del equipo de fútbol americano de la facultad, el típico chavo que todas querían y pocos conseguían. Cuando se acercó a ella con 2 vasos rojos de plástico en las manos, Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. «Eres de nuevo ingreso, ¿verdad?», dijo él con una sonrisa que derretía. Se notaba por la cara de emoción que traes. Lucía sintió incapaz de formar palabras coherentes. Él le extendió uno de los vasos. «Cuba Libre, mi especialidad. Lo preparo yo mismo. Nada de ese veneno que están sirviendo en la cocina». Ella tomó el vaso con dedos temblorosos. «Gracias». «De nada». Él le guiñó un ojo. «¿Cómo te llamas?» «Lucía. Lucía Santillán. Lindo nombre». «Yo soy Rodrigo, pero mis cuates me dicen Rodri». La música cambió a una canción más lenta. Él la miró de arriba a abajo de una manera que debería haberle causado alarma, pero que en cambio le causó un calor extraño en el estómago. «¿Quieres ver las estrellas desde la azotea? Tengo las llaves. Es el mejor lugar de toda la casa. Vista increíble de toda la ciudad». Lucía dudó por medio segundo. Sus amigas le habían advertido sobre los chavos de semestres avanzados, sobre las tácticas que usaban, sobre las historias que había escuchado. Pero cuando miró esos ojos color miel y esa sonrisa perfecta, pensó que estaba siendo paranoica, que no todos los hombres eran iguales, que Rodrigo parecía genuinamente interesado en conocerla, que tal vez esta era su oportunidad de finalmente tener la historia de amor que había soñado desde que tenía 15 años y veía películas románticas con su mamá los domingos por la tarde. «Claro», dijo ella tomando un sorbo del Cuba Libre que sabía más fuerte de lo que esperaba. «Me encantaría ver las estrellas». Subieron las escaleras. Él iba adelante, abriéndole paso entre la gente que bloqueaba el camino. Segundo piso, tercer piso, un pasillo más oscuro, menos gente, menos ruido. El corazón de Lucía latía rápido, pero ella lo atribuyó a la emoción, a la posibilidad de que algo mágico estuviera por suceder. Rodrigo se detuvo frente a una puerta cerrada. «La azotea», dijo él, sacando una llave del bolsillo. «Solo yo tengo acceso. Privilegios de ser presidente de la sociedad». Giró la llave. La puerta se abrió, pero del otro lado no había escaleras hacia la azotea. Había una habitación, una cama, 4 paredes, una ventana con cortinas cerradas. El cerebro de Lucía tardó 3 segundos en procesar lo que estaba viendo. 3 segundos cruciales en los que Rodrigo la empujó suavemente hacia adentro y cerró la puerta con seguro. El sonido del pestillo girando fue como un disparo en sus oídos. «Espera»,
dijo ella dándose vuelta. Dijiste que íbamos a la azotea. Rodrigo sonrió, pero ya no era la sonrisa encantadora de abajo. Era otra cosa, algo más oscuro, más hambriento. Relájate, linda. Estamos en un lugar mejor, privado, sin interrupciones. Intentó acercarse. Lucía retrocedió. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una araña venenosa. No, yo no quiero esto. Yo quiero irme. Las manos de él estaban en sus brazos, fuertes, demasiado fuertes. Vamos, nena. No te hagas la difícil. Viniste hasta aquí conmigo. Sabías lo que iba a pasar. Eres universitaria ya, no una niña de prepa. Ella intentó empujarlo. Era más fuerte, mucho más fuerte. La empujó hacia la cama. Lucía tropezó, cayó de espaldas, el vestido vino subiéndose por sus muslos. Él se inclinó sobre ella, el peso de su cuerpo aplastándola contra el colchón, el aliento a alcohol en su cara, las manos subiendo por sus piernas. Por favor, no, susurró ella, por favor. Pero entonces algo en su interior explotó. No era la primera vez que Lucía se sentía impotente. Había crecido en Iztapalapa, en una colonia donde las mujeres aprendían desde niñas a caminar rápido, a bajar la mirada, a no llamar la atención. Donde su mamá le había enseñado a llevar las llaves entre los dedos como arma improvisada. Donde había visto a su prima de 17 años regresar a casa una noche con la ropa rasgada y los ojos muertos, y nunca más volvió a ser la misma. No aquí, no ahora, no así. Con una fuerza que no sabía que poseía, Lucía metió la rodilla entre las piernas de Rodrigo, directo al punto débil. Él gritó, un sonido gutural de dolor puro que probablemente se escuchó 3 pisos abajo. Pero nadie vendría, nadie, nunca venía. Lucía lo empujó, rodó fuera de la cama. Corrió hacia la puerta, abrió el pestillo, sus dedos resbalando en el metal, sus uñas quebrándose. La puerta se abrió, corrió por el pasillo, por las escaleras, empujando gente que la miraba con confusión o indiferencia, el vestido rasgado en el hombro, el maquillaje corrido, los zapatos perdidos en algún momento. Corrió por la calle oscura de Coyoacán, sus pies descalzos, pisando vidrios y tierra, y Dios sabe qué más. Corrió hasta que sus pulmones ardieron. Corrió hasta llegar a una avenida iluminada donde paró un taxi. Corrió hacia casa, donde llegó a las 3 de la mañana y su mamá la vio entrar y supo sin preguntar que algo terrible casi había pasado. Pero Lucía nunca le contó los detalles completos, nunca denunció a Rodrigo, nunca volvió a esa facultad. Perdió el semestre completo, perdió la oportunidad que sus padres habían sacrificado tanto para darle, y algo más se perdió aquella noche, algo que no tenía nombre, pero que dejó un hueco del tamaño de un planeta en su pecho. Doctora Lucía abrió los ojos de vuelta en el consultorio de Polanco 6 años después. Su voz era apenas un susurro. Él no lo logró. Escapé antes, pero a veces siento que dejé una parte de mí en esa habitación, la parte que podía confiar, la parte que podía sentir, la parte que podía amar sin miedo. La doctora Morales asintió tomando notas. Has hecho 3 años de terapia conmigo, Lucía, y 3 años antes con el doctor Hernández antes de que se jubilara. Eso es un logro enorme, y retomar tus estudios en la Universidad Iberoamericana, graduarte con honores, conseguir trabajo en una clínica de atención psicológica en Tlalpan, ayudando a otras sobrevivientes de violencia sexual. Has transformado tu dolor en propósito. Lucía soltó una risa sin humor. Es más fácil curar a otros que curarme a mí misma, ¿verdad? Miró sus propias manos, las uñas cortas, los dedos delgados, las líneas de la palma que según su abuela podían predecir el futuro, pero que no habían predicho aquella noche. Tengo 26 años, doctora. Tengo mi título. Tengo mi departamento chiquito, pero es mío. Tengo un novio que dice amarme, que dice que espera lo que sea necesario. Y aún así, tragó saliva, aún así nunca he podido. Cualquier intento de intimidad física y yo me congelo completamente. Veo su cara, la de Rodrigo. Siento las manos. Tengo ataques de pánico que me dejan sin poder respirar durante horas. La doctora se inclinó hacia adelante. Gabriel sabe todo esto, ¿verdad? Tu novio. Sí lo sabe. Se lo conté desde el principio.
Dije que no podía prometerle nada, que tal vez nunca podría, y él dijo que no importaba, que me amaba por quien soy, que esperaría. Lucía sintió que los ojos le ardían. Pero doctora, llevamos 2 años juntos, 2 años. Y a veces veo en sus ojos frustración, cansancio, resentimiento que intenta esconder. Me siento tan culpable. Tan rota. No estás rota, Lucía. La voz de la doctora era firme. Eres una sobreviviente que sigue reconstruyéndose, y eso toma el tiempo que tenga que tomar. No hay un cronograma, no hay una fecha límite. Cada persona sana a su propio ritmo. La sesión terminó como siempre terminaba, con palabras de aliento que Lucía quería creer, pero que se escurrían de su mente como agua entre los dedos. Salió del consultorio hacia el calor sofocante de octubre en Ciudad de México. El smog hacía que el cielo se viera gris, aunque eran apenas las 5 de la tarde. Sacó su celular del bolso. 3 llamadas perdidas de Gabriel. Marcó su número. Un tono 234 buzón de voz. No dejó mensaje. Guardó el teléfono y comenzó a caminar hacia el metro. Polanco, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes. 45 minutos hasta su departamento en Tlalpan. 45 minutos de estar apretada entre cuerpos de desconocidos que la hacían sentir claustrofóbica, pero que era mejor que gastar 250 pesos en un Uber. El departamento que compartía con Gabriel estaba en un edificio de los años 70, en una calle tranquila cerca de la plaza de Tlalpan. 2 recámaras pequeñas, baño con azulejos naranjas originales de la época que Gabriel quería cambiar, pero que a Lucía le daban cierto encanto vintage. Sala comedor con ventana que daba a un árbol de jacaranda que se ponía morado en primavera. Cocina integral que apenas cabía una persona. Renta de 7,000 pesos mensuales que dividían entre los dos, aunque Gabriel ganaba el doble que ella trabajando en una empresa de consultoría. Cuando Lucía llegó, el departamento estaba vacío, las luces apagadas, el silencio pesado. Miró el reloj, 7:15 de la noche. Gabriel normalmente llegaba a las 6. Se preparó un té de manzanilla, se sentó en el sillón que habían comprado de segunda mano en un grupo de Facebook, encendió la televisión en un canal de noticias que hablaba sobre el aumento de la violencia en Guanajuato. Intentó leer un libro de terapia cognitivo-conductual que había comprado para su trabajo. Las palabras se mezclaban frente a sus ojos sin formar significado. 8 de la noche, 9, 10. Lucía se durmió ahí mismo en el sillón, la taza de té frío en la mesa de centro, el libro abierto sobre su pecho. Cuando se despertó, el reloj marcaba las 2:37 de la madrugada. La puerta principal se estaba abriendo. Gabriel entró tambaleándose, la camisa de vestir azul arrugada fuera del pantalón, la corbata aflojada, los ojos rojos. El olor a whisky llegó antes que él. Lucía se levantó del sillón con el corazón acelerado. ¿Dónde estabas? Te llamé. Te mandé mensajes. Estaba preocupada. Gabriel ni la miró. Fue directo a la cocina, abrió el refrigerador, sacó una cerveza. La 4ª o 5ª o 10ª del día, probablemente. Trabajando, dijo con la voz pastosa. Hay un problema. No todo gira alrededor tuyo. Lucía sintió como si le hubieran dado una cachetada. Gabriel. Él finalmente la miró. Y había algo en sus ojos que ella nunca había visto antes. Algo oscuro y feo, y lleno de resentimiento contenido. 2 años, Lucía. 2 pinches años. Ella se quedó paralizada. ¿Qué? 2 años durmiendo al lado tuyo como si fuera tu hermano. 2 años sin poder tocarte de verdad. Golpeó la botella contra la barra de la cocina con más fuerza de la necesaria. ¿Sabes cuántas veces he tenido que escuchar a mis amigos? ¿Por qué sigues con ella? ¿Qué ganas de eso? Al menos consigue algo. Y yo siempre te defiendo. Siempre digo que eres diferente, que vales la pena, que el amor no es solo sexo. Pero Lucía, a veces se pasó la mano por la cara. A veces me pregunto si estoy desperdiciando los mejores años de mi vida. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Lucía, cada una más pesada que la anterior. Yo estoy intentando, susurró ella. Voy a terapia, hago los ejercicios, intento. 6 años, dijo él cortante, 6 años desde que te pasó eso,
Y todavía no puedes. Su voz subió de volumen. ¿Cuántos años más, Lucía? ¿Cuántos más tengo que esperar? Ella sintió que le ardían los ojos, las mejillas, el pecho entero. No sé, Gabriel. No sé si algún día voy a poder. Si eso no es suficiente para ti. Si yo no soy suficiente. Él no respondió inmediatamente. Se tomó la cerveza entera de 3 tragos largos. Aplastó la lata con la mano. La tiró en el bote de basura, donde cayó con un sonido hueco. Lucía esperaba que él se disculpara, que dijera que no lo decía en serio, que el alcohol lo había hecho hablar de más, pero en cambio Gabriel dijo con voz fría: «Voy a dormir». Y se fue a la recámara cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el cuadro en la pared de la sala. Lucía se quedó ahí parada en medio de la sala iluminada solo por la luz de la cocina, sintiéndose más sola que nunca. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, las rodillas contra el pecho, los brazos envolviéndose a sí misma, intentando contener el temblor que le recorría todo el cuerpo. Lloró en silencio para que Gabriel no la oyera. Lloró por la chica de 20 años que había sido. Lloró por la mujer de 26 que era ahora. Lloró por todos los años perdidos y todos los años que todavía perdería. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas y solo quedó un vacío sordo y familiar. Eventualmente se levantó, se lavó la cara en el baño y se acostó en el sillón porque no quería entrar a la recámara. No quería ver a Gabriel. No quería enfrentar la realidad de que tal vez él tenía razón. Tal vez ella estaba rota de una manera que no tenía arreglo. Se durmió con ese pensamiento envenenando sus sueños. La mañana siguiente Gabriel actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó temprano, se duchó, se vistió con su traje gris de consultor exitoso, preparó café y le ofreció una taza a Lucía como hacía todas las mañanas. «Buenos días», dijo él con tono normal, casi alegre, como si no hubiera destrozado su corazón 8 horas antes. Lucía tomó el café sin responder. Se sentía entumecida, flotando fuera de su propio cuerpo. Gabriel se sentó frente a ella en la mesa pequeña de la cocina. «Mira», su voz era cuidadosa ahora, controlada. «Sobre anoche, tomé de más. Fue una semana estresante en el trabajo. No debía hablar así. Lo siento». Lucía lo miró a los ojos buscando sinceridad, pero lo que vio fue cansancio y algo peor, resignación. «Está bien», mintió ella porque era más fácil que enfrentar la verdad. Gabriel la besó en la frente, un gesto mecánico sin amor real. Detrás se terminó el café y se fue a trabajar, dejando a Lucía sola con sus pensamientos tóxicos. Ella llamó a su trabajo, le dijo a su supervisora que estaba enferma, gripa, necesitaba el día. Se pasó las siguientes horas en pijama viendo capítulos sin sentido de una serie coreana en Netflix, sin realmente prestar atención. Su celular vibró cerca del mediodía. Un mensaje de su mejor amiga Alejandra. «Café hoy, te necesito. Neta de netas. Urgente». Lucía consideró inventar una excusa, pero Alejandra era la única persona, además de su terapeuta, que sabía toda la verdad sobre lo que había pasado, la única que nunca la había juzgado, la única que la había acompañado a comprar la prueba de embarazo 3 meses después de aquella noche, cuando Lucía tuvo un retraso y pensó que su vida estaba completamente arruinada, solo para descubrir que era el estrés postraumático afectando su ciclo. «Claro», respondió. «¿Dónde?» Se encontraron en una cafetería hipster en la Condesa. Alejandra llegó con su energía característica, cabello teñido de rubio, tacones de 10 centímetros, vestido ajustado, maquillaje impecable. Trabajaba en relaciones públicas para una empresa de tequila de lujo y siempre se veía como si fuera a una sesión de fotos de revista. Era todo lo que Lucía no era: extrovertida, segura, sexualmente activa, con una rotación de novios que cambiaban cada 3 meses. Pero de alguna manera eran mejores amigas desde la secundaria. Opuestos que se atraían. Lucía le contó todo. Las palabras de Gabriel,
La pelea, el sentimiento de que estaba perdiendo una batalla que nunca pidió pelear. Alejandra escuchó en silencio tomando su café oaxaqueño de especialidad, mascando un croissant de almendras que costaba 80 pesos. Cuando Lucía terminó, Alejandra dejó la taza en la mesa con un golpe seco. «Ese pendejo», dijo ella sin rodeos. «Ese maldito pendejo». Lucía parpadeó sorprendida por la vehemencia. «Ale». «No, Ale, nada». Alejandra se inclinó hacia adelante. «Lucía, escúchame bien. Lo que te pasó no fue tu culpa. Lo que ese cabrón de Rodrigo intentó hacerte no fue tu culpa. Y el hecho de que tu cuerpo y tu mente necesiten tiempo para sanar no es tu culpa. Gabriel sabía en lo que se estaba metiendo cuando empezaron a salir. Tú fuiste honesta desde el día 1. Si ahora resulta que no puede manejarlo, eso es su problema, no tuyo. Pero nada de peros. Tú vales más que esto. Vales más que un tipo que te hace sentir culpable por algo que no elegiste. Alejandra tomó la mano de Lucía entre las suyas. «Dame tu palabra de que si él vuelve a hablarte así, vas a terminar con él. Prométemelo». Lucía sintió un nudo en la garganta. «No sé si puedo estar sola, Ale». «Ya estás sola, amiga. Solo que no lo has aceptado todavía». Las palabras resonaron en la mente de Lucía durante el camino de regreso a Tlalpan. El metro estaba menos lleno a las 3 de la tarde. Consiguió asiento. Miró su reflejo en la ventana oscura del vagón mientras el tren atravesaba los túneles subterráneos. Una mujer joven con ojos tristes. Cuando llegó al departamento, Gabriel no estaba. Otra vez. Marcó su número. Esta vez, él contestó al tercer tono. «¿Qué pasa?» Su voz sonaba distraída. Ruido de fondo, música, voces. «¿Dónde estás?» «Con unos compañeros del trabajo. Voy a llegar tarde. No me esperes despierta». Colgó antes de que Lucía pudiera responder. Ella se quedó mirando el teléfono. Una sospecha comenzó a crecer en su estómago como hierba mala. Gabriel nunca había sido de salir entre semana. Siempre decía que necesitaba estar fresco para las juntas de las mañanas. Algo estaba mal, algo había cambiado. Lucía intentó distraerse. Preparó la cena. Pasta con salsa de tomate de lata. Comió sola viendo videos en YouTube. Se duchó, se puso el pijama, se metió a la cama. Tomó un libro, intentó leer, pero las palabras no tenían sentido. Eran las 11 de la noche cuando escuchó la puerta abrirse. Gabriel entró y esta vez venía peor que la noche anterior. Apenas podía caminar derecho. Se chocó contra la mesa de la sala tirando un portarretratos que se hizo añicos contra el piso de loseta. «Mierda», murmuró él. Lucía salió de la recámara. «Gabriel, ¿qué te pasa? Esto ya es demasiado. 2 noches seguidas llegando borracho. ¿Qué está pasando?» Él la miró con ojos vidriosos y entonces soltó una risa horrible que sonaba como vidrio quebrándose. «¿Quieres saber qué está pasando?» Su voz era pastosa arrastrando las palabras. «Te voy a decir qué está pasando. Tengo deudas, Lucía, muchas deudas». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de deudas? ¿De qué hablas?» Y entonces Gabriel empezó a hablar. Las palabras salieron como vómito, incontrolables. 8 meses atrás, un colega del trabajo lo había invitado a aliviar el estrés después de una semana particularmente pesada. Presentación fallida. Cliente enojado, jefe respirándole en la nuca. El colega lo llevó a un bar elegante en Polanco, de esos con whisky de $400 la botella y meseros con chaleco. Pero la verdadera atracción no estaba en el bar, estaba en el sótano, un casino clandestino, mesas de póker, ruleta, dados, dinero cambiando de manos tan rápido que mareaba. Hombres en trajes de diseñador apostando lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, como si fueran propinas. Gabriel había jugado poco al principio. 1,000 pesos aquí, 2,000 allá. Ganó algunas manos, perdió otras, pero la adrenalina. Dios, la adrenalina. Era como una droga. El corazón acelerado. Las manos sudando, la descarga de dopamina cuando ganabas, el subidón que no sentía en ningún otro lugar de su vida, especialmente no en casa con una novia que no podía tocarlo. Comenzó a ir más seguido, 1 vez por semana, 2 veces, 3. Las apuestas crecieron, 5,000. 10,000, 20,000, 50,000 en una sola noche. Ganó algunos. Se convenció de que tenía un sistema, de que podía controlar el juego, de que solo era cuestión de tiempo antes de ganar grande. Pero la casa siempre gana. Esa es la regla. Y Gabriel
No era la excepción. Comenzó a perder mucho. Pidió prestado dinero de un prestamista que frecuentaba el casino. Un tipo con traje caro y sonrisa de tiburón que no hacía preguntas siempre y cuando pagaras los intereses. 15% mensual. Gabriel firmó el pagaré sin leer la letra chica. Usó ese dinero para apostar más, para intentar recuperar lo que había perdido, para perseguir las pérdidas, como todo adicto hace. Perdió más, pidió prestado más. El hoyo se hizo más profundo, y más profundo, y más profundo. Ahora, 8 meses después, Gabriel debía 300,000 pesos. 300,000, el equivalente a 6 meses de su salario completo. Dinero que no tenía, dinero que nunca tendría. Y los cobradores no eran pacientes. Ya habían empezado con las amenazas. Mensajes de texto a medianoche, llamadas de números bloqueados. Un tipo esperándolo afuera de su oficina la semana pasada con un mensaje muy claro: una semana más. 7 días. Si no aparecía con el dinero, ellos iban a aparecer con métodos alternativos de cobro, métodos que Gabriel había escuchado en susurros: dedos rotos, costillas fracturadas. En casos extremos, desapariciones que las autoridades nunca investigaban, porque las víctimas eran idiotas, que habían apostado con la gente equivocada. Lucía escuchó todo esto sin poder procesar. Su cerebro se negaba a aceptar la información. Gabriel, su Gabriel, apostando, debiendo dinero a criminales, mintiendo durante 8 meses. ¿Cómo? Voz apenas un susurro. ¿Cómo pudiste? ¿De dónde sacaste ese dinero? La mayor parte de nuestros ahorros. Gabriel evitó su mirada. Los 30,000 pesos que habían juntado para eventualmente casarse, para la boda que Lucía había soñado, aunque sabía que probablemente nunca sucedería, para el enganche de un departamento más grande, para emergencias, todo. Gabriel lo había gastado todo, más el dinero que no tenía. Lucía sintió que la habitación giraba. Se sentó en el sillón antes de que sus piernas cedieran. 30,000 pesos. 6 años de ahorrar poco a poco. 200 pesos aquí, 500 allá, sacrificando salidas y ropa nueva y vacaciones. Todo para un futuro que ahora se evaporaba como humo, y ni siquiera me dijiste nada. Su voz subió quebrándose. Me dejaste vivir en la mentira. Me dejaste pensar que estábamos construyendo algo juntos mientras tú. No pudo terminar la frase. Se levantó del sillón, caminó a la recámara, cerró la puerta con seguro. Gabriel golpeó del otro lado. Lucía, por favor, tenemos que hablar de esto. Necesito ayuda. Necesito que me ayudes a resolver esto. Ella no respondió. Se tiró en la cama y lloró con la cara contra la almohada para ahogar el sonido. Los siguientes 3 días fueron un infierno silencioso. Lucía apenas le habló a Gabriel. Él se iba temprano al trabajo. Volvía tarde oliendo a alcohol y desesperación. Los mensajes en su teléfono aumentaron. Números desconocidos. Gabriel leyéndolos con la cara cada vez más pálida. Lucía sabía que debía terminar la relación. Alejandra se lo decía por mensaje cada hora. Sal de ahí, amiga. Ese hombre te va a arrastrar a su caída. Pero Lucía no podía moverse, estaba paralizada. 2 años de su vida invertidos en alguien que resultó ser un extraño. El 4.º día, Gabriel llegó a casa a las 11 de la noche, más sobrio de lo que había estado en una semana. Tengo una solución, dijo él. Lucía estaba en la sala leyendo el mismo párrafo del mismo libro por 10ª vez sin retener nada. Levantó la vista. ¿Qué tipo de solución? Hay una partida grande mañana en la noche. Mesa VIP. Apuestas altas. Si logro entrar, si logro ganar aunque sea una mano grande, puedo pagar todo. Lucía lo miró incrédula. Estás loco. Eso es exactamente lo que te metió en este problema. Apostar más no va a resolver nada. Solo vas a deber más. Gabriel se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas. Ella quiso retirarlas, pero estaba demasiado cansada para pelear. Lucía, por favor. Es mi única oportunidad. Si no hago algo, ellos van a... No terminó la frase, pero no hacía falta. Ella ya sabía. Ella negó con la cabeza. No puedo apoyar esto, Gabriel. No puedo verte autodestruirte. Él apretó sus manos más fuerte, demasiado fuerte. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me dejen tirado en alguna zanja? ¿Quieres vivir con esa culpa? Lucía retiró sus manos con un tirón. No me eches esa culpa. Tú hiciste esto. Tú solito, sin consultar
aceptarme, sin incluirme. Esto es tu problema. Gabriel se levantó. Su expresión cambió. La máscara de desesperación cayó, revelando algo más feo debajo. Resentimiento puro. Tienes razón, dijo él con voz fría. Es mi problema, causado porque durante 2 años he vivido con una mujer que no puede darme nada, que me hace sentir como un monstruo cada vez que intento acercarme, que me tiene viviendo como un monje, mientras todos mis amigos tienen vidas normales, vidas adultas. ¿Crees que apostar fue mi única vía de escape, la única forma de sentir algo, cualquier cosa? Lucía sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho, retorciéndolo. Entonces vete, dijo ella con voz temblorosa pero firme. Si tanto te hago sufrir, vete. Termina esto ahora. Gabriel la miró por un largo momento. Después agarró su chaqueta y salió azotando la puerta. Lucía no durmió esa noche. Se quedó despierta esperando que Gabriel regresara, que se disculpara, que dijeran que había hablado por el enojo, pero no volvió. El teléfono de Lucía vibró a las 4 de la mañana. Un mensaje de un número desconocido. Tu novio está en el hospital. Nada grave, pero deberías venir. Hospital de especialidades. Urgencias. El corazón de Lucía se detuvo. Tomó un Uber, 20 minutos en la madrugada sin tráfico desde Tlalpan hasta el hospital en La Doctores. Entró corriendo a urgencias, buscando a Gabriel con la mente imaginando lo peor. Lo encontró en una cama de observación. Ojo morado, labio partido, costillas vendadas, despierto, pero aturdido. ¿Qué pasó? Lucía se acercó tocando su mano con cuidado. Gabriel la miró con un ojo hinchado. Los cobradores decidieron adelantar su visita. Mandaron un mensaje. Ella sintió náuseas. Gabriel, no puedes volver a ese casino. Esto tiene que parar. Él cerró los ojos. Ya es muy tarde para parar, Lucía. O pago o... Bueno, ya viste lo que pasa. Necesito ir a esa partida de mañana. Es mi única salida. Por favor. Solo necesito 50,000 pesos para comprar mi entrada a la mesa VIP. 50,000. Lucía casi se ríe de lo absurdo. ¿De dónde voy a sacar 50,000 pesos, Gabriel? No los tengo. Nadie que conocemos los tiene. Tu mamá. Gabriel abrió el ojo sano. Tu mamá tiene ese terreno en Oaxaca que vale. No, Lucía retrocedió. Ni se te ocurra. Ese terreno es la herencia de mi mamá. Lo único que tiene. No voy a pedirle eso. Por favor. Gabriel intentó sentarse pero se quejó por el dolor en las costillas. Por favor, Lucía, hazlo por mí, por nosotros. Si hago esto, si gano, podemos empezar de nuevo. Podemos irnos de la ciudad, comenzar en otro lugar. Tú y yo. Ella negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. No hay nosotros, Gabriel. No lo hay desde hace meses. Tal vez nunca lo hubo. Solo me usaste. Usaste mi trauma como excusa para tus propios problemas. Eso no es amor, Lucía. No digas nada más. Ella se limpió las lágrimas. Me voy. No voy a verte autodestruirte más. Y no voy a dejar que me arrastres contigo. Salió del hospital. El sol estaba saliendo sobre la ciudad, pintando el smog de naranja y rosa. Lucía caminó hasta la avenida y paró un taxi. Dame la dirección de su departamento. Cuando llegó, se pasó las siguientes horas empacando todas sus cosas. Ropa, libros, los pocos objetos personales que tenía. Metió todo en 2 maletas grandes y 3 cajas de cartón. Llamó a Alejandra. Puedo quedarme contigo unos días, solo hasta que encuentre otro lugar. Por supuesto, respondió su amiga sin hacer preguntas. Te mando la dirección. Ven cuando quieras. Lucía dejó la llave del departamento sobre la mesa de la cocina. Escribió una nota corta. Se acabó, Gabriel. No puedo salvarte. Solo puedo salvarme a mí misma. Espero que encuentres ayuda. De verdad lo espero, pero no puede ser conmigo. Adiós. Tomó sus cosas y cerró la puerta por última vez. Era el mediodía del viernes. En algún lugar de la ciudad, Gabriel estaba siendo dado de alta del hospital. Y en algún otro lugar estaba preparándose una partida de póker de altísimas apuestas, donde hombres desesperados apostaban lo último que les quedaba con la esperanza de un milagro. Lucía no sabía que en menos de 24 horas su vida iba a cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Que una decisión desesperada de Gabriel la iba a conectar con un hombre que le mostraría lo que significaba ser verdaderamente amada. Pero primero
Tendría que sobrevivir a la noche más oscura. El departamento de Alejandra estaba en la Roma Norte, un edificio antiguo con elevador de reja que había que cerrar manualmente. Segundo piso, un espacio amplio con techos altos y ventanas enormes que Alejandra había decorado con un estilo que ella llamaba boho chic y que a Lucía le parecía un caos organizado de plantas colgantes, cojines de colores y arte abstracto en las paredes. Pero era acogedor, seguro, un refugio. Ale recibió a Lucía con un abrazo largo y apretado, sin decir nada, porque no hacían falta palabras. La instaló en la habitación de huéspedes que normalmente usaba para su ropa extra. Movieron cajas. Armaron un catre. No era gran cosa, pero era suficiente. Esa noche pidieron comida china y vieron películas tontas de comedia romántica hasta que Lucía finalmente pudo reír un poco. Por primera vez en días sintió que podía respirar. El sábado amaneció lluvioso, una de esas lluvias de octubre en Ciudad de México que convertían las calles en ríos y hacían que el tráfico fuera imposible. Lucía se despertó tarde, 11 de la mañana. Había dormido 10 horas seguidas por primera vez en semanas, sin pesadillas, sin sobresaltos, solo un sueño profundo y negro y vacío de una manera casi pacífica. Alejandra ya estaba despierta preparando chilaquiles en la cocina, con música de Natalia Lafourcade de fondo. Se sentaron a comer. Hablaron de cosas superficiales. El trabajo de Alejandra, una campaña nueva de tequila que estaban lanzando, un cliente difícil, nada sobre Gabriel, nada sobre el futuro, solo el presente, solo aquel momento. Cerca de las 2 de la tarde, el teléfono de Lucía vibró, un número desconocido. Ella consideró no contestar, pero algo la hizo responder. Bueno, Lucía Santillán. Era una voz de mujer, profesional, eficiente. Habla del Hospital Español. Tenemos aquí a Gabriel Núñez. Nos dio su número como contacto de emergencia. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? Está bien, está estable, pero necesitamos que venga. Hay algunos papeles que debe firmar. Y él está. La mujer hizo una pausa. Él está pidiendo verla. Lucía miró a Alejandra, que había dejado de comer para escuchar. No quería ir. Había terminado. Había cerrado esa puerta. Pero algo en el tono de la voz de la mujer, la forma en que había dicho que Gabriel estaba estable, como si estuviera implícito que podría no estarlo. Voy para allá, dijo Lucía. El Hospital Español estaba en Polanco. Alejandra insistió en acompañarla. Tomaron un Uber bajo la lluvia que no dejaba de caer. 35 minutos de tráfico pesado. Cuando llegaron al hospital, olía a desinfectante y aire acondicionado demasiado frío. Una enfermera las dirigió al cuarto piso. Habitación 412. La puerta estaba entreabierta. Lucía entró sola. Alejandra se quedó afuera en una silla de plástico azul, mirando su teléfono, pero claramente atenta por si algo pasaba. Gabriel estaba en la cama conectado a un suero. Tenía más moretones que el día anterior, un vendaje nuevo en la cabeza, brazo derecho en un cabestrillo. Cuando vio entrar a Lucía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Viniste», susurró él. «Pensé que no vendrías». «¿Qué pasó, Gabriel?» Su voz era neutra, sin emoción. Él cerró los ojos, la vergüenza visible en cada línea de su cara hinchada. «Fui a la partida anoche. Conseguí los 50,000. No preguntes cómo. No quieres saber». Lucía no preguntó. «Me senté en la mesa VIP. Aposté todo». Gabriel abrió los ojos mirando al techo como si no pudiera soportar ver la expresión de Lucía. «Y perdí todo, en 3 manos. 3 malditas manos. Los prestamistas estaban ahí. Vieron lo que pasó. Me sacaron del casino. Me subieron a un coche. Me llevaron a un lugar. Pensé que me iban a matar, Lucía. Pensé que esa era mi última noche». Se quebró. Empezó a sollozar. Lucía se quedó parada ahí, sintiendo una mezcla extraña de compasión y disgusto. Este hombre había sido su novio, su compañero, la persona con quien había intentado construir una vida, y ahora era un extraño, un desconocido que había tomado decisiones tan estúpidas que casi se había matado. Pero entonces, ¿qué? Logró Lucía hacer la pregunta, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Entonces apareció él, dijo Gabriel, su salvador, su
condenador. No estaba claro cuál. Un hombre, Sebastián Aguirre. El dueño de los prestamistas resultó, no los dueños. Él es más grande que eso, dueño de hospitales, clínicas, no sé. Rico, muy rico. Estaba en el casino esa noche, vio lo que pasó, vio que yo no tenía forma de pagar, y entonces Gabriel tragó saliva. Me hizo una oferta que solucionaría todo. Pagaría mis deudas completas, los 300,000 pesos, más los 50,000 de ayer, más los intereses acumulados, todo, 400,000 pesos en total. A cambio de... El silencio se extendió. Lucía sintió un frío en el estómago. ¿A cambio de qué, Gabriel? A cambio de ti. Las palabras cayeron como una bomba. A cambio de mí, repitió Lucía sin comprender. ¿Qué significa eso? 6 meses, dijo Gabriel con voz apenas audible. Quiere que pases 6 meses con él. 1 mes por cada año que llevamos juntos, que vivas en su casa. Que seas, la palabra se atascó en su garganta, suya, por 6 meses, y si aceptas él paga todo, me deja libre, desaparecen los prestamistas, desaparece la deuda, todo. Lucía retrocedió, su espalda chocó contra la pared. Esto no puede ser real, me estás mintiendo, esto es una pesadilla. Tengo un contrato. Gabriel señaló la mesa al lado de la cama con el brazo sano. Ahí. Léelo. Con manos temblorosas, Lucía tomó los papeles. 3 hojas impresas en papel membretado. Aguirre Medical Group, Grupo Corporativo de Atención Médica Integral. Sebastián Aguirre Domínguez, director general. Las palabras nadaban frente a sus ojos. Acuerdo de cancelación de deuda. En consideración del cumplimiento de los términos especificados, Lucía Santillán Méndez acepta residir en la propiedad del señor Sebastián Aguirre por un periodo de 6 meses. Durante este tiempo, sus manos temblaban tanto que casi dejó caer los papeles. Me apostaste. Su voz salió como un graznido, como si fuera un objeto, como si fuera propiedad. Gabriel sollozaba. No tuve opción. Iban a matarme, Lucía. Iban a matarme. Y tú nunca me dejaste. Nunca me diste nada en 2 años. Al menos así puedes. No terminó la frase porque Lucía se abalanzó sobre él, las manos alrededor de su cuello, apretando, viendo rojo, 2 años de frustración y dolor y trauma explotando en un solo momento de furia pura. «Eres un monstruo», gritó ella. «¡Un maldito monstruo!». Las enfermeras entraron corriendo. La apartaron de Gabriel. Él tosía. Lucía luchaba contra las manos que la sostenían. Alejandra entró corriendo. «¿Qué está pasando?». La sacaron del cuarto. La sentaron en una silla en el pasillo. Una doctora vino. Le puso una inyección de algo, sedante, para calmarla. El mundo se volvió borroso. Las voces llegaban como si estuvieran bajo el agua. Lucía escuchó fragmentos. Llamar a seguridad, peligro para el paciente, evaluar. Las siguientes horas fueron confusas. Lucía respondió preguntas que no recuerda, firmó papeles que no leyó. Alejandra la llevó de regreso a su departamento, la acostó en la cama. Lucía se durmió inmediatamente, un sueño pesado inducido químicamente, sin sueños, sin pesadillas. Solo negrura. Cuando se despertó era de noche otra vez. Domingo. Alejandra estaba sentada en una silla junto a la cama leyendo un libro. «¿Cuánto tiempo dormí?». Lucía, voz ronca. 18 horas, dijo Alejandra cerrando el libro. «¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera atropellado un camión». Lucía se sentó con cuidado. La cabeza le pulsaba. «¿Qué pasó?». «Te dieron un sedante fuerte». Alejandra le pasó un vaso de agua. «Y por una buena razón. Intentaste estrangular a Gabriel». Lucía tomó el agua. Los recuerdos volvieron poco a poco. El hospital, el contrato, la confesión. «Dios mío», susurró. «Lo apostó Ale. Me apostó como si fuera una cosa». Alejandra asintió con expresión seria. «Lo sé. Me lo contaste como 5 veces antes de que el sedante hiciera efecto. No hay palabras. Es lo más enfermo que he escuchado en mi vida». Lucía dejó el vaso en la mesa de noche. «¿Qué voy a hacer?». «No vas a hacer nada», dijo Alejandra con firmeza. «Vas a bloquear a Gabriel de tu teléfono. Vas a olvidar que ese contrato existe. Vas a seguir con tu vida, el que se resuelva solo. Pero, nada de peros». Alejandra se inclinó hacia adelante. «Lucía, escúchame. Ese contrato no es legal.
No puedes vender o apostar a una persona. Esto es México siglo XXI, no el porfiriato. Es literalmente tráfico de personas. Si ese tipo rico intenta hacer cumplir algo así, vas directo a la policía. Lucía asintió. Tenía sentido. Claro que tenía sentido. Nadie podía obligarla. Pero entonces, ¿por qué sentía esta opresión en el pecho? Este peso pasó el lunes en el departamento de Alejandra. Llamó a su trabajo. Pidió la semana. Emergencia familiar. Su jefa no hizo preguntas. Lucía pasó el día en pijama, comiendo helado, viendo Netflix, sin realmente ver nada. Su teléfono vibró constantemente. Gabriel, números desconocidos, bloqueó todo. El martes se sintió un poco mejor. Se duchó, se vistió. Decidió que necesitaba recoger el resto de sus cosas del departamento que había compartido con Gabriel. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Alejandra ofreció acompañarla, pero Lucía dijo que necesitaba hacerlo sola. Tomó el metro a Tlalpan. Llegó al edificio cerca del mediodía. Subió las escaleras, porque el elevador no servía como siempre. Segundo piso. Sacó la llave que todavía tenía. La metió en la cerradura. La puerta se abrió. El departamento estaba vacío, completamente vacío. Los muebles habían desaparecido. El sillón, la mesa, la cama, todo. Las paredes desnudas donde antes había fotos. El piso de loseta brillando limpio, como si nadie hubiera vivido ahí nunca. Lucía caminó por el espacio vacío, sus pasos haciendo eco. Fue a la recámara. Nada. Al baño. Nada. A la cocina. Ahí sobre la barra había un sobre, papel grueso, caro, con su nombre escrito en caligrafía elegante. Lucía Santillán. Lo abrió con dedos temblorosos. Y dentro había una carta escrita a mano en tinta azul y una tarjeta de presentación. La carta decía: estimada señorita Santillán, permítame comenzar disculpándome por las circunstancias extraordinarias que la han llevado a leer esta carta. Mi nombre es Sebastián Aguirre. Nos conocimos brevemente, aunque usted probablemente no lo recuerde, debido al estado de alteración comprensible en el que se encontraba. Estoy al tanto de la situación con el señor Gabriel Núñez. Estoy al tanto del contrato que él firmó sin su conocimiento o consentimiento. Y quiero que sepa que ese contrato ha sido destruido. Lucía parpadeó. Releyó las últimas líneas. Destruido. El señor Núñez actuó de una manera deplorable. Apostar a otro ser humano es una de las cosas más viles que puede hacer una persona. Yo participé en esa situación y por eso llevo mi parte de culpa. Debí haberme ido del casino en el momento en que él abrió la boca. Debí haber rechazado su propuesta indignante. No lo hice y eso me convierte en cómplice. Sin embargo, quiero que sepa que nunca tuve intención de hacer cumplir ese contrato. Era una prueba del tipo de hombre que es Gabriel Núñez, y él falló estrepitosamente. He pagado sus deudas de todas formas, no por él, sino para que los prestamistas no busquen formas alternativas de cobro que podrían involucrarla a usted indirectamente. Gabriel Núñez está ahora libre de deudas. Lo que haga con esa segunda oportunidad es su problema. En cuanto a usted, señorita Santillán, me he tomado la libertad de investigar un poco. Sé sobre su trabajo en la clínica de atención psicológica en Tlalpan. Sé que se especializa en ayudar a sobrevivientes de violencia sexual. Y basándome en la reacción que tuvo en el hospital, deduzco que usted misma es sobreviviente. No conozco los detalles y no necesito conocerlos, pero quiero ofrecerle algo, una oportunidad, no una obligación, no una transacción, una oportunidad de sanación. Soy dueño de Aguirre Medical Group. Entre mis propiedades hay una clínica en Suiza especializada en trauma complejo. La clínica Alpes en las montañas, cerca de Lucerna. Es uno de los centros de tratamiento más avanzados del mundo para sobrevivientes de abuso. El tratamiento dura 6 meses. Terapia intensiva, EMDR, técnicas de desensibilización, acompañamiento 24 horas, médicos especialistas, terapeutas de clase mundial. La tasa de éxito es del 87%. Si acepta, yo pagaré todo. El tratamiento completo, los vuelos, la estancia, la comida, todo, sin condiciones.
sin letra pequeña, sin esperar nada a cambio. Cuando termine puede volver a su vida, puede olvidar que yo existo, no tiene que verme nunca más si no quiere. Esta oferta no tiene nada que ver con Gabriel o con el contrato que ya no existe. Esto es entre usted y yo, entre un hombre que tiene recursos y una mujer que merece la oportunidad de sanar. Piénselo, mi número está en la tarjeta. Si decide aceptar, llame. Si decide no aceptar, también está bien. Es su decisión, solo suya. Con respeto, Sebastián Aguirre. Lucía leyó la carta 3 veces, después una cuarta. Sus manos temblaban. Miró la tarjeta de presentación, papel grueso color crema, letras en relieve dorado. Sebastián Aguirre Domínguez, director general. Aguirre Medical Group, un número de teléfono celular escrito a mano en la parte de atrás. Esto no podía ser real. Cosas así no pasaban en la vida real. Hombres ricos no pagaban tratamientos carísimos para extrañas sin esperar nada a cambio. Tenía que haber trampa, tenía que haber algo más, pero la carta sonaba sincera y había algo más. La parte sobre haber destruido el contrato, sobre no haber tenido intención de hacerlo cumplir. Si eso era verdad, si realmente había sido una prueba para Gabriel, entonces este hombre, este Sebastián Aguirre, había visto lo peor de Gabriel y había decidido proteger a Lucía de todas formas. Guardó la carta y la tarjeta en su bolso. Salió del departamento vacío. Cerró la puerta. Bajó las escaleras. El sol de octubre pegaba fuerte. Caminó hasta una cafetería que conocía a 2 cuadras. Se sentó en una mesa junto a la ventana. Ordenó un café americano. Sacó la tarjeta. La puso sobre la mesa. La miró durante 20 minutos. El café se enfrió sin que lo probara. Otras personas entraban y salían de la cafetería, ruido de fondo, conversaciones, risas. Vida normal sucediendo alrededor de Lucía mientras ella tomaba quizás la decisión más importante de su vida. 6 meses en Suiza, 6 meses de tratamiento intensivo, 6 meses lejos de todo, de Gabriel, de Ciudad de México, de su vida, 6 meses para sanar, para finalmente intentar arreglar lo que estaba roto, si es que se podía arreglar. Lucía pensó en los últimos 6 años, en las pesadillas, en los ataques de pánico, en la incapacidad de confiar, de amar, de ser tocada, en las relaciones fallidas, en las oportunidades perdidas, en la vida a medias que había estado viviendo. Pensó en los próximos 6 años, los próximos 60 años, viviendo así. Podía tomar esta oportunidad insana que había caído del cielo o del infierno. Todavía no estaba segura de cuál. Sacó su teléfono, marcó el número en la parte de atrás de la tarjeta antes de que pudiera cambiar de opinión. Un tono, 2, 3. Bueno, la voz era grave, profunda, educada, con un ligero acento que Lucía no pudo ubicar. Habla Lucía Santillán. Hubo una pausa. Señorita Santillán, no esperaba su llamada tan pronto. Leí su carta. Lucía apretó el teléfono. Quiero aceptar. Quiero ir a Suiza. Quiero el tratamiento. Otra pausa más larga. ¿Está segura? Puede tomarse el tiempo que necesite para pensar. No hay prisa. No. Lucía, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Si no lo hago ahora, nunca lo voy a hacer. He pasado 6 años esperando estar lista, esperando el momento perfecto. Pero no hay momento perfecto, solo hay ahora. Entiendo, dijo Sebastián. Su voz sonaba aliviada. Voy a hacer los arreglos. Le enviaré todos los detalles por correo electrónico. Necesito su dirección de email. Lucía la dio. Gracias, susurró ella. No sé por qué está haciendo esto. No sé qué quiere de mí, pero gracias. No quiero nada de usted, señorita Santillán. La voz de Sebastián era suave. Solo quiero que sane. Eso es todo. Colgaron. Lucía se quedó sentada mirando su teléfono. ¿Qué acababa de hacer? Había aceptado una oferta de un extraño, un hombre que había estado involucrado en su pesadilla con Gabriel, un hombre rico con recursos ilimitados y motivos desconocidos. Esto podía ser la mejor decisión de su vida, o la peor. Solo el tiempo lo diría. 2 semanas después, Lucía estaba en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Terminal 2, Puerta 53. Vuelo de Lufthansa a Zúrich, con conexión a Lucerna. Alejandra la había acompañado. Estaban sentadas en los asientos de plástico azul,
frente a la puerta, esperando el abordaje. «Todavía no puedo creer que vayas a hacer esto», dijo Alejandra por quinta vez. Lucía apretó su mochila en el regazo. «Yo tampoco, pero si no lo intento siempre voy a preguntarme qué hubiera pasado». Alejandra tomó su mano. «Prométeme que vas a mantenerme actualizada. Mensajes, llamadas, lo que sea. Quiero saber que estás bien, lo prometo. Y prométeme que si ese tipo resulta ser un psicópata, me llamas y voy personalmente a Suiza a sacarte de ahí». Lucía sonrió a pesar del nudo en su estómago. «Lo prometo». Llamaron su zona de abordaje. Lucía se levantó. Alejandra la abrazó fuerte. «Vas a estar bien», dijo Ale. «Vas a sanar. Vas a volver diferente. Mejor, más fuerte». «Eso espero», susurró Lucía. Cruzó la puerta. Caminó por el túnel de abordaje. Entró al avión. Encontró su asiento. Ventanilla. Clase business. Sebastián había enviado un boleto de clase business. Lucía nunca había volado en clase business. Se hundió en el asiento de cuero suave. Una azafata le ofreció champaña. Declinó. Pidió agua. El avión se llenó. Despegaron. Ciudad de México se hizo pequeña debajo de ella hasta desaparecer entre las nubes. Lucía cerró los ojos, se durmió casi inmediatamente, exhausta emocional y físicamente. Cuando despertó, estaban sobrevolando el Atlántico, 12 horas de vuelo. Lucía pasó el tiempo viendo películas sin prestar atención. Comió la comida que le sirvieron sin saborearla. Intentó leer una novela que había comprado en el aeropuerto, pero las palabras no tenían sentido. Su mente estaba en otro lugar, en lo que venía, en lo desconocido. El avión aterrizó en Zúrich a las 2 de la tarde hora local. Lucía pasó por migración. El oficial suizo miró su pasaporte. «Propósito de la visita. Tratamiento médico», dijo ella. Había ensayado la respuesta. «¿Cuánto tiempo?» 6 meses. Él selló el pasaporte sin más preguntas. Lucía recogió su maleta de la banda, una maleta grande, todo lo que necesitaba para medio año. Salió a la sala de llegadas. Había un hombre esperando con un letrero. Santillán. Era un chofer. Uniforme negro. Gorra. Guantes. «Buenos días, señorita Santillán», dijo en español con acento alemán marcado. «El señor Aguirre me envió. Por favor, sígame». El coche era un Mercedes negro, pristino. El chofer puso la maleta en el maletero. Abrió la puerta trasera para Lucía. Ella se sentó. Asientos de cuero. Aire acondicionado. Agua embotellada en el reposabrazos. El chofer arrancó. Salieron del aeropuerto. Tomaron la autopista. El paisaje suizo se desplegó frente a Lucía. Montañas verdes, pueblos perfectos, vacas con campanas, cielo azul, imposiblemente limpio. Nada que ver con el smog de Ciudad de México. Era como otro planeta. 45 minutos después, llegaron a las afueras de Lucerna. El chofer tomó una carretera secundaria que subía a las montañas. La carretera se hizo más estrecha, más sinuosa. A ambos lados, pinos altísimos. Finalmente llegaron a una reja de hierro forjado. El chofer presionó un botón en el tablero. La reja se abrió. Subieron por un camino de grava y ahí estaba, la Clínica Alpes. Era un edificio de piedra de 3 pisos, arquitectura tradicional suiza, techos inclinados, ventanas con marcos de madera oscura, balcones con flores, rodeado de jardines perfectamente cuidados. Más allá las montañas se alzaban como gigantes, nieve en las cimas aún en octubre. El aire era frío, limpio, olía a pino y tierra húmeda. El chofer abrió la puerta. Lucía salió del coche. Una mujer estaba esperando en la entrada principal. 50 y tantos años, cabello rubio grisáceo recogido en un moño, traje sastre azul marino, expresión amable. «Señorita Santillán», dijo la mujer en español perfecto sin acento. «Bienvenida a la Clínica Alpes. Soy la doctora Schneider, directora médica. ¿Cómo fue su viaje?» «Largo», dijo Lucía honestamente. «Imagino. Venga, déjeme mostrarle las instalaciones». Entraron a un vestíbulo con piso de mármol. Paredes color crema, cuadros de paisajes suizos, una escalera de madera oscura subiendo al segundo piso. Olía a lavanda y algo más. Canela, tal vez. La doctora Schneider le dio un tour. Sala de terapia individual, sala de terapia grupal, gimnasio, piscina cubierta temperada, biblioteca con miles de libros en varios idiomas, comedor con vista a las montañas,
cocina que preparaba comida orgánica según las preferencias de cada paciente, jardines donde los pacientes podían caminar, meditar, hacer yoga, todo diseñado para la sanación. Subieron al segundo piso. Su habitación, dijo la doctora abriendo una puerta. Lucía entró. La habitación era espaciosa. Cama queen size con edredón blanco. Escritorio junto a la ventana. Sillón de lectura. Baño privado con bañera y ducha separada. Y la ventana daba a un valle verde con montañas más allá. Era la vista más hermosa que Lucía había visto en su vida. ¿Le gusta?, preguntó la doctora. Es perfecta, susurró Lucía. Me alegro. La doctora puso una mano en su hombro, gesto maternal. Sé que esto es atemorizante, sé que está lejos de casa, pero aquí va a estar segura. Aquí va a poder trabajar en su sanación sin distracciones, sin presiones, a su propio ritmo. Lucía sintió que los ojos le ardían. Gracias, la dejo para que se instale. La cena es a las 7 en el comedor. Mañana comenzamos con las evaluaciones iniciales. Por ahora descanse. Ha tenido un viaje muy largo. La doctora salió cerrando la puerta suavemente. Lucía se quedó sola en aquella habitación hermosa a miles de kilómetros de casa. Se sentó en la cama. Era increíblemente cómoda. Se quitó los zapatos. Se acostó. Miró el techo. Era blanco, sin manchas. Perfecto, como todo ahí. Y comenzó a llorar. No de tristeza, no de miedo, de alivio, puro alivio. Por primera vez en 6 años sintió que tal vez había esperanza. Tal vez podía sanar. Tal vez podía ser entera otra vez. Los primeros días en la clínica Alpes fueron un torbellino de evaluaciones. Lucía se reunió con psiquiatras, psicólogos, terapeutas especializados en trauma. Le hicieron pruebas, cuestionarios, análisis de sangre para descartar componentes fisiológicos. Le hicieron describir lo que había pasado aquella noche hacía 6 años, una y otra vez, hasta que las palabras perdieron algo de su poder, hasta que se convirtieron en solo palabras. No revivir el trauma, solo contarlo. Conoció a otros pacientes. Eran solo 5 en total. La clínica mantenía grupos pequeños para asegurar atención personalizada. Había una mujer alemana de 40 años que había sido abusada por su padre durante toda su infancia. Un hombre francés de 35 que había sido violado por su entrenador de fútbol cuando tenía 12 años. Una mujer suiza de 50 que había estado en un matrimonio violento durante 20 años antes de finalmente escapar. Una chica estadounidense de 22 que había sido víctima de tráfico sexual durante 3 años. Y Lucía, cada uno con su propia pesadilla, cada uno buscando la misma cosa, una forma de vivir con el pasado sin que el pasado los consumiera. Las sesiones de terapia eran intensas, 2 horas individuales cada día, 1 hora de terapia grupal 3 veces por semana, ejercicios de EMDR, donde Lucía tenía que seguir con los ojos los dedos del terapeuta mientras recordaba el trauma. Era agotador. Después de cada sesión, Lucía se sentía exprimida, vacía, pero también más ligera, como si cada sesión quitara una capa de peso que había estado cargando por años. Había momentos difíciles. Una noche durante la segunda semana, Lucía tuvo el peor ataque de pánico que había tenido en años. Se despertó a las 3 de la mañana sudando, el corazón a 1000, incapaz de respirar, segura de que se estaba muriendo. Presionó el botón de emergencia junto a la cama. En menos de 2 minutos, una enfermera estaba ahí. Llamó a la doctora Schneider. La doctora llegó en pijama y bata. Le inyectó algo para calmarla. Se quedó con Lucía hasta que pudo respirar otra vez, hasta que el pánico retrocedió. Esto es normal, le dijo la doctora. El proceso de sanación no es lineal. Va a haber recaídas, van a haber noches malas, pero cada vez va a ser un poco más fácil, un poco más corto, un poco menos aterrador. Confía en el proceso. Lucía intentaba confiar. Algunos días era más fácil que otros. Sebastián Aguirre no había aparecido, no había llamado, no había enviado mensajes. Era como si no existiera. Lucía se preguntaba sobre él. ¿Quién era?
¿Por qué había hecho esto? ¿Qué había en su pasado que lo había llevado a pagar una fortuna por el tratamiento de una extraña? Pero no preguntó. La doctora Schneider claramente sabía quién era Sebastián. Cuando Lucía mencionó su nombre de pasada una vez, la doctora sonrió. El señor Aguirre es un hombre muy generoso. Ha financiado los tratamientos de varios pacientes a lo largo de los años, siempre de forma anónima, siempre sin condiciones. Es raro en un mundo donde la gente generalmente espera algo a cambio. Eso respondía a algunas preguntas, pero creaba otras nuevas. Durante el tercer mes, Lucía comenzó a sentir cambios reales. Podía hablar sobre lo que había pasado sin quebrarse. Podía escuchar historias similares en terapia de grupo sin tener ataques de pánico. Empezó a hacer yoga en las mañanas, a caminar por los senderos de las montañas, a leer libros en la biblioteca, a escribir en un diario que la doctora le había sugerido. Escribía sobre todo, sobre el miedo, sobre la rabia, sobre la culpa que no merecía pero que cargaba de todas formas, sobre Gabriel y lo que había hecho, sobre perdonar, no a él, todavía no. Tal vez nunca, pero perdonarse a sí misma, perdonarse por no haber visto las señales, por haber confiado en las personas equivocadas, por haber tardado tanto en buscar ayuda. Escribía sobre el futuro, sobre quién quería ser cuando saliera de ahí, una mujer más fuerte, más sabia, más entera. En el cuarto mes, Lucía recibió una carta. Era de Alejandra. Su amiga le escribía cada semana, pero esta carta era diferente. Más larga, más seria. Lucía, necesito contarte algo, decía la carta. Después de que te fuiste, empecé a investigar sobre Sebastián Aguirre, solo para asegurarme de que no fueras a terminar en una situación peor. Y encontré mucho. Sebastián Aguirre tiene 42 años. Es dueño de Aguirre Medical Group, el grupo hospitalario privado más grande de México. 22 hospitales. 53 clínicas, facturación anual de miles de millones de pesos, uno de los hombres más ricos del país. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es por qué hace lo que hace. Ayudar a víctimas de trauma, pagar sus tratamientos. Resulta que hace 7 años, Sebastián estaba casado. Su esposa se llamaba Mariana, 35 años, médico pediatra. Por todos los reportes estaban completamente enamorados. Una de esas parejas que la gente envidia. Y entonces un día, Mariana estaba saliendo de su trabajo. Un hospital en Coyoacán. Eran las 9 de la noche. Oscuro. Fue atacada en el estacionamiento. 3 hombres intentaron violarla. Ella luchó. Los periódicos dicen que luchó como leona, pero eran 3 contra 1. La golpearon tan fuerte que le causaron daño cerebral severo. La dejaron tirada entre 2 coches. Estuvo ahí 4 horas antes de que alguien la encontrara. 4 horas. Sebastián la llevó a todos los mejores hospitales, a Estados Unidos, a Europa. Gastó millones intentando salvarla. Los médicos lograron salvar su cuerpo, pero su mente... El daño fue irreversible. Quedó en estado vegetativo. Vivió así durante 2 años. Sebastián nunca dejó su lado, pero eventualmente tuvo que tomar la decisión, desconectarla. Mariana murió hace 5 años, y desde entonces, Sebastián ha dedicado su fortuna a ayudar a víctimas de violencia sexual. Paga tratamientos, financia organizaciones, todo anónimamente. La gente en el mundo médico lo sabe, pero no se habla públicamente. Lucía, leí esto y sentí que debías saberlo. El hombre que está pagando tu tratamiento no es un filántropo random. Es alguien que entiende, alguien que perdió a la persona que más amaba por la misma violencia que casi te destruyó a ti. No sé qué hacer con esta información, pero pensé que merecías conocerla. Te quiero. Sigue fuerte, Ale. Lucía leyó la carta 5 veces. Después la dejó sobre el escritorio y se quedó mirando por la ventana a las montañas durante horas. Sebastián había perdido a su esposa de la manera más horrible y en lugar de volverse amargo, en lugar de cerrarse, había decidido ayudar a otros. Estaba usando su dolor para sanar el dolor ajeno. No había palabras. Esa noche Lucía escribió un email. Era corto, señor Aguirre. Me enteré de lo que le pasó a su esposa. Lo siento mucho.
No puedo imaginar ese dolor. Quiero que sepa que lo que está haciendo aquí, ayudarme, ayudar a otros. Mariana estaría orgullosa. Yo estoy agradecida de maneras que no puedo expresar. Gracias por darme esta oportunidad. Voy a aprovecharla. Se lo prometo. Lucía presionó enviar antes de poder arrepentirse. No esperaba respuesta. Pero al día siguiente había un email en su bandeja. Estimada Lucía, gracias por sus palabras. Significa más de lo que imagina saber que el tratamiento está funcionando. Mariana siempre creyó que la gente era capaz de sanar incluso de las peores heridas. Ojalá estuviera aquí para verlo comprobado una y otra vez. Siga adelante. Está haciendo un trabajo increíble, Sebastián. Y así comenzó una correspondencia. Al principio los emails eran ocasionales. Una vez por semana, Lucía le contaba sobre su progreso, sobre los momentos difíciles y los pequeños triunfos. Sebastián le contaba sobre su trabajo, sobre la expansión de los hospitales, sobre los pacientes que enviaban cartas de agradecimiento, sobre su perro, un labrador chocolate llamado Canelo, que tenía la costumbre de robar calcetines. Ayer se comió un calcetín de 500 pesos, escribió Sebastián. Hermés. Tendría que estar furioso, pero me miró con esos ojos cafés y no pude. Me estoy volviendo blando en mi vejez. Lucía se rió al leer eso. Respondió contándole sobre el gato de la clínica, un gato atigrado llamado Freud, que se sentaba en las sesiones de terapia como si estuviera evaluando a los pacientes. Los emails se volvieron más frecuentes. 2 veces por semana, después 3, después casi diarios. Nunca eran románticos. No había insinuaciones, no había expectativas. Era 2 personas compartiendo sus días. 2 personas que habían sido tocadas por la misma violencia de maneras diferentes, aprendiendo que había vida después, que había esperanza. En el 5.º mes, algo cambió. Lucía se dio cuenta una mañana mientras caminaba por los jardines de la clínica. Se dio cuenta de que estaba sonriendo, realmente sonriendo. No una sonrisa forzada, no una sonrisa educada, una sonrisa real que salía de adentro. Se dio cuenta de que el peso en su pecho había disminuido, que podía respirar sin sentir que se ahogaba, que podía dormir toda la noche sin pesadillas, que podía ver a un hombre sin sentir pánico automático. No estaba curada. La doctora Schneider le había explicado que curar no era la palabra correcta. El trauma nunca desaparece completamente, pero puedes aprender a vivir con él, a manejarlo, a no dejar que te controle. Lucía estaba aprendiendo y también se dio cuenta de otra cosa. Esperaba los emails de Sebastián, revisaba su bandeja varias veces al día, sentía una pequeña emoción cuando veía su nombre. Se preguntaba qué diría. Si Canelo había destruido otro objeto caro, si había tenido una reunión difícil, si estaba bien. Era interés, genuino interés por otra persona, por un hombre, por primera vez en 6 años. Durante el 6.º mes, Sebastián preguntó si podía visitarla. Lucía se quedó mirando el email durante 30 minutos. Su primer instinto fue decir no, pero se detuvo. Analizó el sentimiento. Era miedo, pero no el pánico ciego de antes. Era nerviosismo. El nerviosismo normal de conocer en persona a alguien con quien has conectado. Consultó con la doctora Schneider. ¿Cree que estoy lista? La doctora sonrió. Creo que esa es una pregunta que solo usted puede responder. Pero basándome en su progreso diría que sí. Está lista. Lucía respondió el email. Puede venir. Sebastián llegó un sábado de abril. La primavera había llegado a las montañas. Las flores silvestres cubrían los prados. El aire era tibio, el cielo increíblemente azul. Lucía lo esperaba en el jardín. Estaba nerviosa. Se había arreglado más de lo normal. Vestido simple color celeste. Sandalias, cabello suelto, un poco de maquillaje, algo que no se ponía desde hacía meses. Vio un coche subir por el camino de grava, negro, elegante. Se detuvo frente a la entrada. La puerta se abrió y ahí estaba él. Sebastián Aguirre era alto, 1,88 aproximadamente. Complexión atlética de alguien que se cuidaba pero no obsesivamente. Cabello negro con algunas canas en las sienes, ojos castaños oscuros, rostro con líneas que hablaban de alguien que había vivido, que había sufrido. Vestía casual, jeans oscuros, camisa blanca, chamarra de cuero café. Se veía normal, no como multimillonario,
solo como un hombre. Caminó hacia donde estaba Lucía. Se detuvo a una distancia respetuosa, 2 metros. «Hola», dijo él. Su voz era exactamente como sonaba por teléfono las pocas veces que habían hablado, grave, calmada. «Hola», respondió Lucía. «Gracias por venir. Gracias por permitirme venir». Se quedaron ahí parados mirándose. Un momento extraño. 2 personas que sentían que se conocían, pero que técnicamente era la primera vez que realmente se veían. «¿Quieres caminar?», sugirió Lucía. «Me encantaría». Caminaron por los senderos del jardín, al principio en silencio. Después Sebastián empezó a hablar. Le contó más sobre Mariana, sobre cómo se habían conocido, sobre los planes que tenían, los hijos que querían, la casa que iban a construir, todo lo que nunca fue. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella habló. Le contó sobre aquella noche hacía 6 años, los detalles que nunca había puesto en los emails. Sebastián escuchó con expresión seria. Cuando ella terminó, él no dijo las cosas típicas. No dijo «lo siento». No dijo «qué horrible», dijo «gracias por confiar en mí». Siguieron caminando. Después se sentaron en un banco con vista a las montañas. Sebastián había traído flores, las mismas flores del campo que le había dado la primera vez, según le había contado la doctora Schneider, aunque Lucía no recordaba ese detalle. Margaritas, girasoles, algunas silvestres. «Son perfectas», dijo Lucía. Pasaron la tarde conversando, sobre todo, sobre nada, sobre la vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sebastián miró su reloj. «Debería irme. Tengo un vuelo de regreso a Ciudad de México esta noche». Lucía sintió una punzada de decepción. «¿Cuándo vuelves?» «La próxima vez que me permitas», respondió él con una pequeña sonrisa. Se despidieron sin tocarse, solo una mirada larga, y Lucía supo que algo había cambiado, algo había comenzado. Las siguientes semanas volaron. Lucía completó su 6º mes de tratamiento. La doctora Schneider hizo la evaluación final. Lucía había progresado más allá de lo esperado. No solo había trabajado su trauma, se había transformado. Era más fuerte, más segura, más completa, lista para volver al mundo. El día antes de irse, Lucía tuvo su última sesión con la doctora. «¿Cómo se siente?», preguntó la doctora. «Asustada», admitió Lucía, pero también emocionada. «Lista. Bien. Eso es exactamente lo que debería sentir». La doctora se inclinó hacia adelante. «Lucía ha hecho un trabajo extraordinario aquí, pero quiero que entienda que el trabajo no termina. La sanación es un proceso de toda la vida. Va a tener días difíciles. Va a haber momentos en que sienta que está retrocediendo. Eso es normal. La diferencia es que ahora tiene las herramientas para manejarlos. Lo sé. Y doctora». Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias por todo, por creer en mí cuando yo no podía, por no rendirse, simplemente por todo». La doctora se levantó, rodeó el escritorio y abrazó a Lucía, algo que no había hecho en 6 meses, manteniendo siempre la distancia profesional. Pero en ese momento no era doctora y paciente. Era 2 mujeres, una que había guiado, otra que había sido guiada. «Ha sido un honor acompañarla en este viaje», dijo la doctora. «Ahora vaya y viva, de verdad, viva». Al día siguiente, el mismo chofer que la había recogido del aeropuerto 6 meses antes estaba esperando. El viaje de regreso a Zúrich fue diferente. Lucía no miraba por la ventana con miedo y incertidumbre. Miraba con gratitud. Esos 6 meses habían sido los más difíciles de su vida. Y también los más importantes. En el aeropuerto pasó por seguridad, abordó el avión, encontró su asiento, y ahí, en el asiento junto al suyo, estaba Sebastián. Lucía se detuvo en el pasillo. «¿Qué haces aquí?». Él sonrió, una sonrisa tímida que lo hacía ver más joven. «Pensé que tal vez te gustaría tener compañía en el vuelo de regreso. Si te molesta, puedo cambiar de asiento», no protestó Lucía sentándose. «No me molesta para nada». El avión despegó. Durante las primeras horas charlaron sobre cosas ligeras, películas, libros, música. Descubrieron que tenían gustos similares. A ambos les gustaba el jazz. Ambos habían leído todo de Cortázar. Ambos pensaban que las mejores películas eran las de los años 70. Después de la cena,
Las luces del avión se atenuaron. La mayoría de los pasajeros se durmieron. Lucía y Sebastián seguían despiertos hablando en voz baja. Sebastián le contó más sobre su trabajo, sobre el peso de manejar tantos hospitales, tantas vidas dependiendo de sus decisiones, sobre la soledad de estar en la cima sin nadie con quien compartirlo realmente. Desde Mariana he estado, solo continuó él. Tengo empleados, socios, conocidos, pero nadie cercano, nadie con quien pueda. Simplemente ser. Lucía entendía perfectamente. Yo también he estado sola desde hace mucho tiempo. Incluso cuando estaba con Gabriel estaba sola. Pero ahora, miró a Sebastián, ahora siento que tal vez no tengo que estarlo. Sebastián sostuvo su mirada. Lucía, necesito decirte algo, y si te incomoda, lo entiendo completamente. Estos 6 meses... intercambiando emails, conociéndote, has sido. Lo que quiero decir es, se detuvo. Respiró hondo. Me he enamorado de ti. El corazón de Lucía se detuvo. Lo sé, dijo él rápidamente. Sé que es complicado. Sé que acabas de salir de un tratamiento intensivo. Sé que probablemente lo último que quieres es involucrarte con alguien. Pero tenía que decírtelo. Tenía que ser honesto si no sientes lo mismo, si solo quieres que seamos amigos o si no quieres nada. Lo entiendo, pero no podía dejar que volvieras a México sin saber. Lucía no dijo nada por un largo momento. Procesó sus propios sentimientos. El miedo estaba ahí, pero era pequeño, manejable, y debajo del miedo había algo más, algo cálido, algo que había estado creciendo durante meses sin que ella se diera cuenta completamente. Yo también, susurró ella, me he enamorado de ti también. Los ojos de Sebastián se iluminaron. De verdad, pero Lucía dudó. Necesito que entiendas. No sé si puedo. Todavía tengo problemas con la intimidad física. Puede tomar tiempo, mucho tiempo. Tal vez nunca. No me importa, dijo Sebastián con firmeza. Lucía, mírame. Ella levantó la vista. Si lo único que tengo contigo son conversaciones y caminar tomados de la mano y ver películas juntos, el resto de mi vida, soy el hombre más afortunado del mundo. No necesito más que eso. No espero más que eso. Lo que tú puedas dar, cuando puedas darlo, es suficiente. Eres suficiente, exactamente como eres. Lucía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Nadie le había dicho eso antes. Nadie. Lentamente, tentamente, tomó la mano de Sebastián. Él la apretó gentilmente. Y así volaron de regreso a Ciudad de México, tomados de la mano. Dos almas rotas que habían encontrado una manera de empezar a curarse juntas. Los siguientes meses fueron una revelación. Lucía se mudó a un nuevo departamento. Ya no podía volver al que había compartido con Gabriel. Demasiados recuerdos malos. Encontró un lugar pequeño en La Condesa, un edificio art deco con pisos originales de mosaico y techos altos. Sebastián ofreció pagar, pero ella insistió en pagarlo ella misma. Necesitaba mantener su independencia. Retomó su trabajo en la clínica de atención psicológica, pero ahora con una perspectiva nueva. Ahora podía decirles a sus pacientes no solo desde la teoría, sino desde la experiencia: yo sé cómo se siente. Y yo sé que se puede salir. Sebastián y Lucía se veían 2 o 3 veces por semana, cenas tranquilas, caminatas por el bosque de Chapultepec, tardes en el departamento de ella viendo películas con Canelo, el labrador, echado a sus pies. Sebastián nunca presionaba, nunca empujaba, dejaba que Lucía marcara el ritmo de todo. La primera vez que se besaron fue 3 meses después de volver de Suiza. Estaban en el departamento de Lucía, tarde en la noche. Acababan de ver Casablanca. Lucía lo miró y sintió valentía. Se inclinó y lo besó, suave, tentativo. Sebastián se quedó quieto dejándola tomar el control. Cuando se separaron ella estaba temblando, pero no de miedo, de algo más. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, susurró ella, estoy bien. Pasaron otros 2 meses antes de que Lucía se sintiera lista para más. Fue diferente con Sebastián. Él esperaba sus señales, preguntaba permiso para cada toque, se detenía cuando ella necesitaba un momento, nunca se frustraba, nunca se quejaba.
Era paciente de una manera que ella no sabía que era posible. Y una noche tranquila de julio, con la ciudad brillando afuera de las ventanas del departamento de Sebastián, Lucía decidió que estaba lista. ¿Estás segura?, preguntó él. Completamente segura. Lo estoy, respondió ella. Y esta vez, cuando dijo que estaba lista, realmente lo estaba. Lo que siguió fue lento, cuidadoso, hermoso. Cada momento Sebastián la miraba preguntándole sin palabras si estaba bien. Y cada momento ella sentía: estoy bien, sigue. Cuando terminó, Lucía no lloró de dolor o de miedo. Lloró de alivio, de alegría, de la comprensión de que su cuerpo le pertenecía otra vez, que había recuperado algo que pensaba que había perdido para siempre. Sebastián la abrazó mientras ella lloraba, simplemente la sostuvo y susurró contra su pelo: estoy tan orgulloso de ti, tan orgulloso. Eres la persona más valiente que conozco. En los meses siguientes la relación creció, se hizo más profunda, más sólida. Lucía conoció a la familia de Sebastián. Su madre, sus 2 hermanas, al principio fueron escépticas, otra novia, después de todo este tiempo. Pero cuando vieron cómo Sebastián miraba a Lucía, cuando vieron cómo ella lo hacía reír de maneras que no había reído desde Mariana, se ablandaron, la aceptaron. Sebastián conoció a la familia de Lucía, su mamá, su papá, su hermano menor. Fueron más fáciles de conquistar, especialmente cuando Sebastián llegó con una dona de pan dulce y se ofreció a ayudar al papá de Lucía a arreglar una fuga de agua en la cocina. Es un buen hombre, le dijo su mamá a Lucía después. Un hombre de verdad, no como el otro. Cuídalo, lo voy a hacer, prometió Lucía. 2 años después de volver de Suiza, Lucía tenía 28 años. Sebastián, 44. Habían construido una vida juntos. No vivían juntos todavía. Lucía aún necesitaba su espacio, su independencia, pero pasaban la mayoría de las noches juntos, alternando entre su departamento y la casa de él en Las Lomas. Una noche de diciembre, Sebastián la llevó a cenar a un restaurante con vista a la ciudad. Después del postre, sacó una pequeña caja de terciopelo. Lucía supo lo que era antes de que la abriera. Lucía Santillán, dijo él, has transformado mi vida de maneras que no puedo expresar. Me devolviste la capacidad de sentir, de amar, de esperar. No soy perfecto. Tengo mis propias cicatrices, pero quiero pasar el resto de mi vida cargándolas junto a las tuyas. Quiero que seamos un equipo, una familia. Abrió la caja. Dentro había un anillo. No era ostentoso. No era un diamante del tamaño de una uva. Era un zafiro azul oscuro rodeado de pequeños diamantes. Simple, elegante, perfecto. ¿Te casarías conmigo? Lucía miró el anillo. Miró a Sebastián, a este hombre que había esperado, que había sido paciente, que nunca había exigido, que la amaba exactamente como era. Pensó en la chica de 20 años que había sido, rota, aterrada, convencida de que nunca podría tener esto. Pensó en la mujer de 28 que era ahora, aún con cicatrices, pero sanada, entera, capaz de amar y ser amada. Sí, dijo ella, sí, me caso contigo. Sebastián se levantó, rodeó la mesa, la besó, mientras los otros comensales aplaudían. Le puso el anillo. Le quedaba perfecto. La boda fue pequeña, íntima. Solo familia cercana y amigos. Se casaron en un jardín en Cuernavaca. Jacarandas en flor pintando todo de morado. Lucía llevaba un vestido simple color marfil. Sebastián un traje gris claro. Alejandra fue la dama de honor. La mamá de Lucía lloró durante toda la ceremonia. El papá de Sebastián. En los votos, Sebastián dijo, Lucía, me enseñaste que el amor no es apurar a alguien a estar listo. Es estar presente mientras encuentran su propio camino. Gracias por dejarme caminar a tu lado. En los votos, Lucía dijo, Sebastián, me mostraste que existen hombres que protegen en lugar de lastimar, que esperan en lugar de exigir, que aman sin condiciones. Gracias por rasgar aquel papel. Gracias por darme la oportunidad de sanar. Gracias por amarme. Las alianzas las trajo Canelo, que naturalmente dejó caer una en el pasto causado
lanzando risas. Cuando el juez los declaró casados, se besaron bajo el cielo azul perfecto. Y Lucía pensó, a veces el destino usa las peores noches para llevarte a los mejores amaneceres. A veces tienes que perderte completamente para encontrar tu camino a casa. Epílogo. 5 años después. Lucía tenía 33 años. Sebastián 49. Vivían en una casa en San Ángel, grande pero acogedora, con jardín donde Canelo, ahora más viejo y con pelo gris en el hocico, perseguía ardillas sin esperanza real de atraparlas. Lucía seguía trabajando en la clínica, pero ahora también daba conferencias, escribía artículos, ayudaba a diseñar programas de tratamiento de trauma para hospitales de Sebastián. Usaba su experiencia para ayudar a otros. Sebastián seguía manejando su imperio médico, pero había aprendido a delegar, a tomarse tiempo libre, a priorizar, a vivir en lugar de solo existir. Una mañana Lucía se despertó sintiendo náuseas. Corrió al baño, vomitó. Sebastián entró preocupado. ¿Estás bien? Ella se enjuagó la boca. Miró su reflejo en el espejo. Después miró a Sebastián. Creo que necesito hacer una prueba. Fueron a la farmacia juntos. Compraron 3 pruebas diferentes. Volvieron a casa. Lucía se encerró en el baño. 5 minutos. 3 pruebas. 3 líneas rosadas. Salió del baño con las pruebas en la mano. Sebastián estaba sentado en la cama, nervioso. Lucía le mostró las pruebas. «Estoy embarazada», susurró. Sebastián se levantó, la tomó en sus brazos, empezó a llorar, de alegría, de alivio, de gratitud. «Vamos a ser papás, vamos a ser papás». Los siguientes 9 meses fueron una aventura. Lucía tuvo náuseas matutinas terribles durante el primer trimestre. Sebastián le sostenía el pelo mientras vomitaba, le traía galletas saladas a la cama, la acompañaba a cada cita médica. En el ultrasonido de las 20 semanas descubrieron que era niña. Ambos lloraron. «¿Qué nombre?», preguntó Sebastián. Lucía no dudó. «Mariana. Quiero llamarla Mariana». Sebastián la miró con ojos llenos de amor y lágrimas. «¿Estás segura?». Ella asintió. «Tu primera esposa merece ser recordada, merece ser honrada. Y yo le debo todo. Si no fuera por lo que pasó con ella, tú no hubieras estado en posición de ayudarme. Es un círculo. Dolor que se convierte en sanación, que se convierte en amor, que se convierte en vida nueva». «Sí, estoy segura». Mariana nació en una tarde de primavera. Después de 18 horas de labor, pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía el cabello oscuro de su mamá, los ojos de su papá. Cuando la pusieron en los brazos de Lucía, ella miró a esa personita, a ese milagro, y supo que todo el dolor, todo el miedo, todo el trabajo de sanación había valido la pena. Había llevado a este momento, a esta vida nueva, a esta familia. Sebastián se sentó junto a ella en la cama del hospital. Puso su brazo alrededor de Lucía, miró a su hija. «Gracias», susurró él. «¿Por qué? Por darme una familia otra vez, por darme esperanza, por todo». Lucía apoyó su cabeza en su hombro. «Gracias a ti, por esperarme, por amarme, por mostrarme que merezco ser amada». Se quedaron así, los 3. Una familia formada de las cenizas de 2 traumas. Un testimonio de que la sanación es posible, de que el amor puede florecer incluso en el terreno más árido. De que a veces las peores noches llevan a los amaneceres más hermosos. Y que 6 años de espera, 6 años de dolor, pueden transformarse en una vida entera de amor. Ahora quiero que hagas algo por mí, amigo, que me estás viendo desde cualquier lugar del mundo. Quiero que escribas en los comentarios desde dónde me estás viendo, tu ciudad, tu país. Y si alguna vez has pasado por algo similar, si alguna vez has sentido que estabas roto, sin remedio, pero encontraste una manera de sanar, de amar otra vez, cuéntame tu historia, porque todos merecemos saber que no estamos solos, que la sanación es posible, que el amor verdadero existe. Y si este relato te llegó al corazón, compártelo con alguien que lo necesite escuchar, con alguien que está perdiendo la esperanza, porque a veces una historia es todo lo que necesitamos para recordar que podemos seguir adelante. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo relato y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para sanar, nunca es demasiado tarde para amar.